Meretz trabaja por la representación política de los valores e ideología que nos unen. Judaísmo laico-humanista, sionismo vinculado a la paz y a la justicia social, la construcción de una comunidad judía abierta a todas las expresiones sin discriminación y el compromiso con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Bienvenidos al tercer programa de Shakshuka, La Mesa de Meretz. Creo que igual ya es momento de dejar de contar la cantidad de programas que hacemos, porque llega un momento que decís, bueno, ya estamos establecidos, Sí. ¿qué onda? Justo empezamos con la cuenta de Lomer, ¿no? Sí. Sí. Bueno, estaba diciendo. Eso es lo que me como- sorprendiste. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola a la gente que está mirando. ¿Hasta cuánto deberíamos contar entonces? Hasta 49. 49, la Sí. cuenta del Homer. Sí. Bien. Bueno, hasta el 49 vamos a contar y después vemos. Yo por eso no me afeité. Hoy no me afeité. Yo no cumplí. Justo hoy me afeité. Pero aparte me pasé la navaja. Yo me afeité. Lo único que me faltó es cortarme el pelo, pero todo bien. Hoy tenemos un programa especial porque no tenemos invitados, así que nos van a escuchar todo el programa. Vamos a hacer mucho piso. Y vamos a hablar sobre todo de las elecciones. Pero antes, como le venimos prometiendo en los programas anteriores, vamos a leer sus mensajes. Sí. Y antes de leer los mensajes, también me parece importante decir, estoy mirando las estadísticas en YouTube, estamos muy bien de reproducciones, pero hay un porcentaje importante de la gente. Voy a mirar a la cámara mientras digo porque es un tema que me duele en Se el lo está diciendo corazón. a ustedes. Sí, a ustedes saben quiénes son. Hay un porcentaje importante de la gente que miró el primer episodio, seguro que les encantó, vio el segundo episodio, les encantó todavía más y no se suscribió. Entonces, si vos pertenecés a este grupo de personas, por favor, hacelo por mí, hacelo por todos nosotros. Suscríbete así te enterás de las próximas, los próximos lanzamientos de episodios. Lo que se viene es todavía mejor de lo que ya viste, así que no se olviden de suscribirse. Estamos en YouTube y también seguirnos, por supuesto, en redes sociales. Y también nos pueden escuchar en Spotify porque, bueno, si no pueden estar mirándonos en la cena, de repente están trabajando, haciendo un trabajo más o menos automatizado, también pueden estar escuchándonos. Nuestro podcast, en nuestra cuenta de Spotify es Meretz Argentina también, ¿no? Sí, y también lo pueden encontrar como Shakshuka, figura como un podcast dentro de esa cuenta, así que con cualquiera de los dos nombres deberían encontrarnos. Perfecto, así que ahora vamos con los mensajes. Tenemos acá el primero de Fadans. Vos, Kevin, la conoces, ¿no? Es amiga de Tamara. La conozco, Raksik. le mandamos un beso. Es amiga mía, ex alumna de Tamara Raksik. No sé si son amigas, pero amiga mía es. Tamara Raksik, que estuvo en el programa anterior, que ella habló de literatura israelí. Y dice, por acá leyendo Eichmann en Jerusalén. ¿Qué otros mensajes tenemos? Hubo cierta discusión en los comentarios, que me encanta que haya discusiones en los comentarios, sobre la frase de Golda Meir que nos mencionaste en el episodio anterior. En primer lugar, Graciela Lipski, que le mandamos un beso, te felicitó. Dijo, Vamos. no lo estoy contando ahora, sí, por excelente rechazar esa frase supuestamente de Golda Meir. Aclaró muy bien que no sabemos si la dijo o no la dijo, pero se le atribuye a Golda Meir. Y por otro lado, porque no se puede ganar todas, Luqui, Y bueno, Bruno Kusevitsky, que también le mandamos un beso, dijo, gente, muy buen programa y muy necesario, espectacular el discurso de Bashir, se refiere a Somaya Bashir, la mujer árabe israelí de la cual reprodujimos parte de su discurso, pero, no te lo tomes a mal, dijo, no estoy de acuerdo con lo que dijeron sobre la famosa frase de Golda Meir, esta frase, por cierto, que dice, cuando los árabes quieran a sus hijos más de lo que los quieren matar, y dice Bruno, porque creo que ella se estaba refiriendo a la actitud de sus gobiernos árabes por sobre la vida misma, aunque el debate es para largo. me voy a defender solamente con esto, aunque no está bueno debatir con una persona que no esté viendo frente a frente, así que le voy a hacer en medio como en formato de Twitter, para el bardo, para que quede para el bardo, pero es... Ojo, yo no estaba hablando específicamente de Golda, me pueden tirar un carpetazo y ver el capítulo anterior de este programa, pero yo hablaba de la Drayá específicamente, y como los significados mutan, bueno, los discursos también, entonces depende mucho del contexto en el que uno diga ciertas frases. Más de la utilización que se le da que de la autora de la frase, que no sabemos lo que pensaba, porque tampoco está entre nosotros para defenderse. Exactamente. Bien. Y ahora vamos a pasar con un juego, se podría decir. Hoy les recuerdo este programa
va a ser sobre las elecciones de Israel que se van a celebrar en octubre del 2026. Se supone, si es que no las adelanta Netanyahu. Sí. Se supone que no se deberían atrasar, se podrían adelantar. Eso, que no se podrían adelantar. Y armamos un mapa político con 4 ejes. Creo que ya lo tenemos a mano. Lo tenemos a mano, así que John, cuando quieras, vamos a presentarles nuestro mapa político. Hay quien puede llegar a encontrar en esto una referencia a Blender, no tenemos por qué esconder las influencias de la gente. Y tenemos un mapa que va por 2 ejes. Estos son, por cierto, los principales referentes de los partidos políticos dentro de Israel. Estábamos mostrando esta imagen antes y Valeria acá hizo un comentario pertinente. ¿Querés reproducirlo? ¿Dónde están las mujeres en ese mapa? Bueno, no están en este mapa. Efectivamente, hay bastante poca diversidad, esto es algo histórico, en las cabezas de listas dentro de Israel. Y lo que hicimos fue ubicarlos en este eje X e Y que muestra, podríamos haber tomado otros, por ejemplo, la actitud, la relación entre religión y Estado y dónde está parado cada uno de los partidos políticos. Acá metimos los nombres de los partidos políticos, pero podríamos haber puesto también sus referentes. Sí, eso quería comentar también, porque es muy particular en esta época de la historia israelí que el eje dinamizador no sea solamente la solución de 2 estados y la anexión de Cisjordania, que no sea poder separar lo religioso de la religión del Estado, ¿no? Y que el eje sea religión y laicismo, y que sea Netanyahu o no Netanyahu. Sí, pero al mismo tiempo es un reflejo de la realidad israelí de los últimos años. Esta elección, para muchos, se va a ver como, en buena medida, un referéndum sobre la gestión de Netanyahu. Es las primeras veces que se celebran a nivel nacional elecciones desde el 7 de octubre. Y tenemos que tener en cuenta que, salvo un periodo de 18 meses, Netanyahu es el primer ministro de Israel desde el año 2009. Es decir, muchísimo tiempo. Es el primer ministro que tiene más tiempo en funciones en la historia del país. Superó hace tiempo a David Ben Gurión, que tenía ese título. Y acá tomamos el eje Netanyahu anti-Netanyahu, la cuestión territorial, que es la cuestión que separa históricamente la izquierda y la derecha dentro de Israel, pero por supuesto que podríamos hablar de otras cuestiones. Y acá tenemos a los candidatos de los principales partidos políticos dentro de Israel. Cuando uno Israel va a votar, en realidad puede aparecer 30, 35 partidos dentro de las urnas, y todavía no sabemos exactamente todos los que se van a presentar, pero estos son los que sabemos que se van a presentar. Puede llegar a haber tiempo para alianzas, para gente que se retire, pero tenemos a esto. ¿Les parece que arranquemos? Bien, ¿con quién yo propongo que arranquemos con Netanyahu. Perfecto. ¿Dónde lo ponemos? Yo creo que Netanyahu es pro Netanyahu, ¿verdad? En el pro. Bien, Netanyahu lo vamos a poner firmemente pro Netanyahu, incluso lo vamos a poner fuera de la tabla. Ahora la pregunta es, ¿dónde está parado Netanyahu con respecto a la cuestión territorial? Es decir, ¿qué piensa que se debería hacer con el territorio ocupado, el territorio en disputa? Si es a favor o en contra de la creación de un Estado palestino, de ofrecer territorios a cambio de la paz. Y depende mucho. Perdón, vale. No, sí, por favor. No, depende mucho de qué época lo agarremos de su historia política también. Exactamente, en el 2009, el discurso de Bar-Ilan, Netanyahu famosamente declaró su adhesión a la solución de los 2 estados. Pero hace mucho tiempo que pasó que pasamos de ese Netanyahu a una versión actual, un Netanyahu mucho más aliado con la derecha pura del país, y yo diría que en este momento tenemos que pensar en un Netanyahu que tal vez habla menos abiertamente de la anexión que algunos de sus aliados, pero que tira hacia ese lado, e incluso dijo que evitar la creación de un Estado palestino es uno de los principales objetivos para él en la política. Eso, y bueno, la cuestión iraní, varios temas, así que si les parece lo ponemos como por acá, cerca del vértice pro Netanyahu y anexión de Cisjordania. Hoy, sí. ¿Quieren que llenemos algunos de los fáciles también, ya que estamos? Y podemos ir con Ben Gvir. Dale, Ben Gvir, corrí el mapa. Ben Gvir, el líder del partido Otzma Yehudit, obviamente pro Netanyahu porque es un aliado en el gobierno y seguramente Netanyahu es la única forma que tiene de acceder al poder. Ya lo tiraste a la derecha sin hablar de todo lo demás. Bueno, es muy pro Netanyahu, sabemos. Ese es un ministro en este gobierno y al mismo tiempo se opone a cualquier cesión del territorio. Incluso habló de la necesidad de fundar asentamientos civiles en Gaza en algún momento, en contra de la creación de un Estado palestino, a favor de la anexión
de asentamientos judíos en Cisjordania, así que yo lo pondría como por acá, ¿no? Y cajanista. Exactamente, y también uno de los artífices de la ley de pena de muerte tan polémica que se aprobó en Israel hace pocas semanas, que fue presentada por una diputada de su propio partido, del partido de Ben Gvir, que es Limor Son Armelech. Así que lo ponemos por acá. Bueno, ahí preguntabas por las mujeres. Claro. Hay una diputada. Sí. de Otzma Yehudit. Hay diputadas, donde no hay diputadas es en los partidos ultraortodoxos, así que si quieren podemos pasar. Qué sorpresa. Nunca presentaron una candidata a diputada, y eso hay que presentar 120 nombres en cada elección. No hay ley de cupo. No hay ley de cupo. Hay algunos partidos que tienen una política de cupo interna, pero no está establecida por ley. Claro. Y acá tenemos entonces estos partidos los partidos ortodoxos de la comunidad jaredí. Acá tenemos dos partidos, Shas y Yahadut HaTorah, judaísmo de la Torah, así se llaman, que están en el gobierno. Así que en principio podríamos decir que son pro Netanyahu. Bien. Sí. ¿Podrían cerrar con otro? Tal vez sí. El problema es que uno de los planteos que hacen es la idea de que los jóvenes de su propia población no sean reclutados en el servicio militar. Y esto es una de las banderas que eleva la oposición. Entonces, en principio parece difícil pensar una alianza entre estos partidos y la actual oposición dentro de Israel. Bien, y sobre la agenda de seguridad y fronteras. No parece ser el tema central. Shas, de hecho, el partido sefaradí ultraortodoxo, fue parte del gobierno de Rabin en los años 90. Pero de vuelta, el Shas de hoy no es el Shas de los años 90. Tiene una postura bastante más de halcones dentro de la política israelí con el paso del tiempo. Así que en principio, pero no necesariamente anexionistas, si quieren los podemos poner como por acá, ¿no? Tirando al lado de la anexión y tirando para el lado de pro Netanyahu, obviamente no tanto como Netanyahu mismo. Estos son los partidos que impulsaron el año pasado las manifestaciones masivas de personas ortodoxas en contra de tener que unirse al ejército, ¿verdad? Exactamente, sus autoridades rabínicas sostienen que el reclutamiento va en contra de su estilo de vida, a pesar de que el ejército abrió unidades dentro del ejército como Hashmonaim, Netzach Yehudá, para adaptarse al estilo de vida ultraortodoxo, pero dicen que es contrario a su estilo de vida y por eso dicen que no se van a presentar, incluso teniendo que ejercer actos de resistencia civil. En algún momento alguno tiró emigrar si hace falta. Están en esa y parece ser uno de los temas centrales de su campaña política. Interesante que estén a favor de la guerra, pero en contra de tener que ir ellos mismos a la guerra. Sí, total, que pelee otro. Sí. Aunque también hay que decir que Shas, por ejemplo, el partido sefaradí, criticó en algún momento la negativa de Netanyahu de hacer un acuerdo de intercambio de rehenes. En algún momento dijeron que era importante ese tema por encima de seguir la guerra contra Hamas, cuando parecía que estaba esa dicotomía. Bien, para el que no conoce tanto la cuestión religiosa, cuando hablamos de Haredim, ¿a qué nos referimos específicamente? A lo que normalmente llamamos ultraortodoxos, es decir, la comunidad judía ortodoxa, no sionista o antisionista, que típicamente se visten con kipa negra y se visten de negro, más insulares o más cerrados que lo que sería la comunidad ortodoxa moderna, como sería, por ejemplo, Naftali Bennett, que generalmente no tienen estudios seculares o tienen muy pocos, que normalmente no van a la universidad y que muchos de los hombres tampoco trabajan, se dedican a estudiar en la yeshivot. ¿Tienen una mayoría ashkenazí? ¿Puede ser? ¿O es relativo? No lo sé. Entre la población ortodoxa puede ser. Acá tenemos dos partidos principales. Uno que es un frente, que es el de la ortodoxia ashkenazí. Acá aparecen los dos actuales líderes del partido, que son Itzhak Goldknopf, el que se parece a Papá Noel, y Moshe Gafni, que es el que no se parece tanto a Papá Noel. Y tenemos el partido ortodoxo sefaradí, que es Ari Ederi. Nacido en Marruecos, por cierto, si hablamos de diversidad, es uno de los pocos que no son ashkenazim en esta lista, porque bueno, es un partido sefaradí. Y los votantes no son 100% ortodoxos. En el caso de Shas hay cierto votante tradicionalista. Shas también es un partido que promueve mucho lo que son los planes sociales, porque representa familias grandes, típicamente pobres, de la periferia del país. Bien, hay más matices también. Exactamente, y no son partidos de un solo tema, o algunos de ellos no lo son. ¿Avanzamos a otro? ¿Con quién continuamos? ¿Quieren que llenemos la derecha ya que estamos? Dale, ya que estamos. No, para mí podemos alternar. Dale. Bien. ¿Dónde querés ir? A ver, vamos con Gadi Eisenkot. Bien, Gadi Eisenkot del partido Yashar. Bien. Yashar significa recto o derecho. Y un poco aquí apunta esto a que no son ni izquierda ni derecha. Gadi Eisenkot es un ex jefe de Estado Mayor, ex jefe lo que se llama Ramatkal.
Exactamente, Rosh Matea Klali, que es la autoridad máxima dentro del ejército, y se lo toma generalmente como un partido de centro. ¿Por qué? Porque plantea básicamente que Israel se tiene que retirar de parte de los territorios que pasó a ocupar en la guerra de 1967, pero manteniendo algunos de ellos. Por ejemplo, todo lo que es el Valle del Jordán, al este, la frontera con Jordania, o los grandes bloques de asentamiento. Tengo una gran pregunta para debatir. Sí. ¿Por qué cuando hablamos de política israelí casi nunca hablamos de la ideología en cuanto a la economía? ¿Por qué no hablamos? Porque no sabemos bien qué piensan con respecto al libre mercado, si tienen más una orientación proteccionista. No es un tema tan charlado, por así decirlo. Es verdad, y tal vez porque no es típicamente el tema que está en el centro de la campaña electoral. Tal vez cuando se acuerdan, tal vez parte de nuestro público es muy joven, pero en el 2011, 2012, cuando había protestas grandes por la economía de los jóvenes, la protesta de las carpas, el tema económico, el tema del costo de vida tomó un lugar central. Pero no estamos tanto en ese lugar hoy en día, aunque por supuesto que hay muchas quejas sobre el costo de vida creciente en Israel, sobre todo en lugares como Tel Aviv, donde hubo una gentrificación muy grande y gente que se tuvo que mudar a la periferia o que no llega bien a fin de mes. En esa época el parámetro era el precio del queso cottage, ¿puede ser? Fue como el disparador, pero también era el costo del alquiler, los jóvenes que tenían que tener muchos trabajos y no llegaban a ahorrar. Pero sí, el queso cottage era como el tema más famoso. También una forma de deslegitimar la protesta de alguna forma. Se quejan por un queso untable, que por cierto es un asco. Delicioso. A mí me encanta el cottage y lamento lo que estás diciendo, porque si no levantaría... hubiese sido shakshuka, hubiese sido cottage. No sería parte de esta mesa si así fuera. No se asimilen si van a Israel y terminen comiendo morrón con queso cottage de desayuno. Sean fieles. No sé si morrón, pero pepino y tomate puede ser. Sí, las y aceitunas, de todos los colores. El pepino con la cáscara. Es todo un horror. Todo lo que están diciendo me ofende profundamente. Eisenkot, por cierto, otra figura del mundo judío sefaradí, y lo que dijo Eisenkot es que no va a formar un gobierno con Netanyahu. Así que si les parece, estrenamos esta parte del mapa. Y que de hecho esto lo vamos a hablar más adelante sobre la nueva alianza entre Bennett y Lapid. Exactamente, que están acá. Y vamos a profundizar esto porque es la noticia política en Israel de esta semana. Acá tenemos a la pareja feliz, y que son dos figuras que en realidad es difícil hacen buena ubicarlas pareja. en el mapa. Sí. La verdad que es linda. Y el tema del matrimonio civil fue noticia en Israel esta semana. ¿Por qué? Porque Bennett, que es una figura del mundo religioso sionista ortodoxo, usa una kipá no tan grande por momentos. El tamaño de la kipá es un tema de conversación. El caso de Bennett, como también lo ha sido, cómo hace para pegársela, porque es pelado. Y la tiene como muy atrás en la cabeza. Pero esta semana Bennett dijo: cualquier persona que quiera formar una familia tiene derecho a formarla dentro de Israel. Y muchos dijeron: bueno, entonces apoya el matrimonio civil, una deuda que tiene Israel con respecto a su propia población LGBTQ+, y que tiene fuerte apoyo social. Y él salió a aclarar: no dije matrimonio, dije que tienen derecho a formar una familia. Bien. Me gusta igual mucho hacer comparaciones con los políticos argentinos. Yo siento que es medio masa porque va y viene con las consignas. Es buena. De hecho, no recuerdo en qué año hubo un ataque homofóbico y él salió a decir que hay que defender a la comunidad LGBTIQ+. En el 2015, cuando fue asesinada, apuñalada en una marcha del orgullo, Shira Banki. Ahí va. Y él salió a apoyar a la comunidad y entiendo que la derecha lo salió a matar y él como que... Tuvo que recalcular. Sí, tuvo que recalcular y se desdijo. Sí, y en esto que vos decís de Massa me parece que la comparación es muy válida porque Bennett empezó firmemente en el lado de la derecha. Bennett era el director del Consejo de Colonos de Judea y Samaria, de Cisjordania. Hablaba abiertamente de anexar Cisjordania, de que no podía cederse territorio, y fue corriéndose un poco más al centro. Sigue diciendo que no hay que ceder territorio. Sigue siendo una persona vinculada a la centro-derecha y ya hace tiempo en el campo anti-Netanyahu, a pesar de que empezó su carrera política de ese lado. ¿Y su vínculo con los partidos árabes cómo viene? Él también va y viene con eso. Sí, aunque por ahora lo que sostiene es que la alianza que tiene que reemplazar a Netanyahu tiene que ser una alianza de partidos sionistas. Eso quiere decir partidos judíos, básicamente. Lo cual va a ser muy relevante porque vamos a ver en un rato las encuestas y la realidad es que hay fuertes chances de que los partidos
partidos árabes sean los que definen si va a haber un gobierno que reemplace a Netanyahu o no. Ahora, muy difícil Va a ser de el clasificar. 2% de estas elecciones. Sí, pero más grande todavía. Ahora, Bennett anunció esta semana que se junta con este señor que tiene a su derecha, que es Yair Lapid. Y a Lapid lo ubicamos típicamente en la centroizquierda, del lado de que hay que ceder parte de los territorios que Israel pasó a controlar en la guerra del 67, territorios ocupados. Entonces, ¿dónde ponemos estos dos? No lo sé. ¿En el centro? Lo pondría en el centro. Vamos a ponerlos a compartir. Tal vez deberías. deberías agarrar y darlos vuelta. Entonces pones a Bennett a la derecha Ah. y a Lapid a la izquierda. Ahí está. Creo que ahí pueden dar. Listo. Ahí va. Wow. Dalo Quedaron vuelta. bárbaro. Muy claro para quien lo está mirando. Bien. ¿Vamos a algún partido árabe? Dale. Bien, tenemos acá otra alianza. Los que tenemos acá son a Ayman Odeh a la izquierda y Ahmed Tibi, líderes del partido Hadash y Tal, respectivamente. Hadash es lo que es un frente que incluye al Partido Comunista. Bien. Es un... Está más a la izquierda que la Democratim. Exactamente, en varios sentidos. Hablan de dos estados sobre la base de los territorios de 1967, los territorios que Israel pasó a controlar, Gaza y Cisjordania. Hablan mucho sobre los derechos de la comunidad árabe, porque Tal es un partido árabe, el de Ahmed Tibi, y Hadash es un partido cuyos votantes son mayoritariamente árabes. ¿Se puede saber un aproximado de qué porcentaje de la población representarían? Sí, tenemos encuestas y tenemos su representación actual en el Parlamento. ¿Cuál querés? Uy, las dos, ya que me ofreces. Las encuestas dependen, pero actualmente tienen 5 escaños. Y lo podemos ver acá. Esto es el resultado de las elecciones del 2022. Hadash Tal, liderado por Ayman Odeh, figura con 5 escaños. Una figura interesante también porque el año pasado lo quisieron expulsar de la Knesset. Exactamente. ¿Te acuerdas por qué? Había comparado a los prisioneros palestinos con los secuestrados, entiendo. Exactamente. Y eso, bueno, generó toda una campaña en su contra. Hubo partidos que defendieron su continuidad, otros que apoyaron su expulsión. Quedó. Teóricamente él no se va a presentar como cabeza de lista. Eso es lo que dicen, pero por ahora es la cabeza de su partido. Lo que no recuerdo si alguien de parte de la alianza de Beyahad votó en contra o se abstuvo. Eso no lo tengo bien claro. Votaron a favor de su expulsión. Y Yair Lapid apoyó la expulsión del Parlamento. Entonces eso podría ser de alguna manera un obstáculo para poder formar una alianza más amplia. Sin duda, sin duda. Entonces tenemos a estos dos que no sabemos si se van a presentar solos o en una alianza, pero sabemos que son anti-Netanyahu y apoyan la solución de los dos estados. Bien. Incluso nunca fueron parte de un gobierno de Israel, porque dijeron que cualquier gobierno que decidan formar parte tiene que ser expresamente antiocupación. El que parece tener una actitud un poco más pragmática es este otro partido de la comunidad árabe. Es Abbas. Exactamente, Mansur Abbas. Que no es Mahmoud Abbas. Exactamente, es un nombre, es un apellido común. Odontólogo, árabe israelí, por cierto, Ahmed Tibi también es médico, es ginecólogo, que ya fue parte del gobierno anterior de Bennett y Lapid. Entonces, obviamente está a favor de la solución de dos estados, pero parece que no es un impedimento para formar un gobierno el día de mañana. Bien, y en cuanto a lo religioso, ¿cómo se posicionan los partidos Interesante, árabes? porque la lista de Tibi, sobre todo la de Ayman Odeh, es una lista laica. El Partido Comunista, históricamente, no sé si anti-religión, pero partido no religioso. Mientras que Mansur Abbas es un partido de origen islamista. De hecho, se ha opuesto abiertamente al matrimonio civil dentro de Israel. Él llegó a decir en una entrevista sobre temas religiosos: yo soy de derecha. Okay. Así que, como vemos, esto no es unidimensional. Bueno, la izquierda y la derecha en Israel de alguna manera no se configura de la misma manera que en otras partes del mundo, así como en Argentina también es mucho más complejo hablar de izquierda y de derecha. Absolutamente. Pero hay algunas figuras que están a la derecha en todo. Y sobre eso podemos pensar, por ejemplo, acá lo voy a agrandar, a Bezalel Smotrich,
el líder del partido sionista religioso, del sionismo religioso, que es tal vez el más anexionista dentro del Parlamento. Habló de colonizar Gaza. Más que Ben-Gvir. Más que Ben-Gvir tal vez, porque la cuestión del territorio es un tema central en la plataforma política de Smotrich. El territorio, la ley judía, la halajá aplicada al Estado de Israel. Él es el actual ministro de Finanzas dentro de Israel. En un momento llegó a decir que la economía tenía que manejarse de acuerdo a la Torá. Suerte con eso, entendiendo qué significa manejar la economía de un país actual de acuerdo a eso, más o menos lo que vos interpretes. Pero podemos empatarlos, si querés, con respecto al tema de anexión, y los dos muy firmemente del lado de Netanyahu. En las elecciones anteriores se presentaron juntos. Entonces tiene que estar más arriba. Dale, vamos a ponerlo acá. Bueno, no más arriba que Netanyahu. A Netanyahu vamos a ponerlo casi saliendo. Estaba enamorado de Netanyahu. Netanyahu se ama. Ahora, según las encuestas, y esto lo vamos a ver, no sabemos si él va a entrar al Parlamento. ¿Por Y esto qué? puede llegar a saber. Porque para entrar al Parlamento necesitas un mínimo de 3,25% de los escaños, de los votos válidos. ¿Cuáles son los votos válidos? Los votos válidos. No anulados, o sea, no... Claro, exactamente. La gente que pone un sobre, Sí, una sí, sí, boleta sí. del sobre, ahora vamos a ver cómo se ve la urna, pero si vos sacás, por ejemplo, 2% de los votos, todos esos votos van a la basura. Se pierden, no se cuentan. Perfecto. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Tiene un En nombre? realidad es un sistema, es una versión del sistema DONT, pero el umbral electoral es algo específico de cada país. Para todos los saludos a los fanáticos de sistemas electorales que nos están mirando. No tanto a los diseñadores gráficos que nos están mirando e insultando. Para mí esto está hermoso. ¿Sí? Che, no. Mirá que el mapa lo hice yo. Y las cabecitas las hice yo. Todo esto es muy casero. Zionism and Graphic Design is my passion. Te vamos a hacer una taza que diga eso. Hacer un buen prompt es my passion. Es como... Si les parece, vamos a Lieberman. Lucky, Lieberman, ¿cómo está parado frente a Netanyahu, sabes? Y ahora está como... muy alejado. Está muy alejado, y eso que también empezó su carrera con Netanyahu, así que lo tenemos que poner. Él arrancó con el Likud. Arrancó en el Likud, exactamente, un partido que tiene mucho voto de los inmigrantes de la ex Unión Soviética, como Lieberman mismo, que nació en Moldavia, de los votantes rusoparlantes, que son un bloque electoral importante, y que una de las características es un electorado muy laico. Entonces están en contra también de todo lo que son los privilegios que tienen los partidos ortodoxos, las yeshivot, las instituciones religiosas, y por supuesto también en contra de la exención militar a los jóvenes ultraortodoxos. Se puso como crítico fuerte de Netanyahu y de su alianza. Tiene sentido su apellido, Lieberman. porque es liberal. Ah, no lo había pensado. Creo que significa hígado, igual en alemán y en yiddish. Lieberman. Ahora, no es una persona de izquierda. De hecho, No. Lieberman empezó su carrera hablando también de los votantes árabes como una quinta columna. Ahora es como parte del campo anti-Netanyahu, que representa diferentes proyectos políticos, pero no es una persona que sea muy partidaria de los dos estados. En todo caso dijo, vamos a entregar parte del territorio, pero intercambiar, darles a ellos el triángulo, que es una zona mayoritariamente árabe dentro de Israel, a cambio de que ellos nos den parte del territorio. Podríamos ubicarlo más o menos en el lado de la derecha, Sí, totalmente. pero del campo anti-Netanyahu. Perfecto. ¿Qué tan anti-Netanyahu igual? ¿Qué tal anti-Netanyahu? En ese Dijo mapa. que no va a formar gobierno. ¿Pero lo odia o no lo odia? Eh, Digamos las cosas como son. a ver, fue muy crítico también de la política de Netanyahu con respecto a Hamas. Dijo que él financió a Hamas en todos los años previos al 7 de octubre. Criticó también la forma en la cual se firmó el cese al fuego. Es una crítica en algunos sentidos por derecha Sí. a Netanyahu, y también afirma que Netanyahu es corrupto. Entonces, digo, en la política no hay que decir nunca, pero parece improbable que haya una alianza el día de mañana entre Lieberman y Netanyahu, que se recomponga ese vínculo que quedó bastante roto. Bien, y nos queda uno más. Nos quedan dos. ¿Dos?
Gantz, que está acá. Ahí va. Gantz, Yo pensé que lo habíamos puesto. Gantz también parece que queda fuera del Parlamento. Igual Sí, que Smotrich, señor. la mayoría de las encuestas le dan que pierde. Y la postura de Gantz es particular. Bien centrista. Bien centrista, otro ex militar, vamos a ponerlo acá, y que a diferencia de Eisenkot, que lo pusimos en el centro del centro, lo que dice es, si Netanyahu saca la mayoría, va a haber un mandato para hacer un gobierno con él. Si la oposición saca mayoría, voy a darle mis votos a la oposición, pero en realidad es que probablemente no tenga votos que dar. Bien. Entonces es una discusión medio inútil. Pero, ¿qué dice? No voy a hacer un gobierno con Itamar Ben-Gvir, que es un extremista y que es racista. Pero también dice, mi gobierno va a tener que ser sionista. O sea que, no, en principio no estaría dispuesto a hacer una alianza con los partidos árabes. Bueno, y veremos cómo salen las próximas encuestas igual, pero se supone que no llega y Beyajal le ofreció de alguna manera el puesto que tiene actualmente Herzog, que es el de presidente. Que podría llegar a ser porque es una figura que dentro de todo tiene cierta legitimidad, como quien hizo una carrera militar y demás. Pero en principio no llega. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Podría llegar a sumarse a algún partido. Hay alguna especulación que vamos a ver sobre que se pueden armar nuevas alianzas y estos partidos pueden llegar a ser menos. Como ven, son un montón. Y nos queda, Finalmente, Yair Golan. No jefe del sonrían partido tanto, que si demócrata. no parece, es muy obvio. No, bueno, vamos a analizarlo lo más objetivamente Dejamos lo posible. mejor al final. Aclaramos, a Democratim, el Partido Demócrata, se forma por la fusión entre el laborismo y Meretz, o sea que es el referente político que tiene Meretz en Israel, lo que quedó dentro del Partido Demócrata. En las primarias de su partido hay políticos que estaban en Meretz que van a ser parte de una primaria abierta, donde la gente va a poder votar, los afiliados van a poder votar y elegir el orden en el cual se van a presentar los candidatos al Parlamento. He tenido algunas conversaciones interesantes con gente que no está en la comunidad, pero sigue más o menos la política de Medio Oriente y me preguntaron, che, ¿cómo puede ser que sean de izquierda y a la vez bastante castrenses o que hayan ocupado un puesto importante en las Fuerzas de Defensa de Israel? ¿Cómo lo explicarían eso? Yair Golan es un militar retirado. Ex vicejefe de Estado Mayor del Ejército, lo despidió Netanyahu hace 10, 11 Aluf. Sgan Aluf. Sgar Aluf. No, Aluf es Sgan Ramatkal, perdón. Ok. Porque Aluf es un grado militar y Ramatkal es el rol. Y la realidad es que el ejército no tiene una postura política unificada dentro de Israel. Lo que pasó es que dentro del ejército, Golan también era bastante crítico de las políticas de Netanyahu, habló sobre la necesidad de separarse políticamente de los palestinos, de terminar con la ocupación. También por momentos dejó cierta pregunta sobre los grandes bloques de asentamiento, donde ya es muy difícil desplazar a esas personas, pero sí la necesidad de darles a los palestinos independencia política como condición para la paz. También es muy crítico del rabinato y también apoya el matrimonio civil. Es muy crítico del gobierno de Netanyahu, lo menciono varias veces como el gobierno más fracasado de la historia de Israel, y también fue muy crítico de la reforma judicial que Netanyahu y su gobierno propusieron a lo largo del 2023. Así que podemos ubicarlo en el campo anti-Netanyahu, bastante en el borde del campo anti-Netanyahu. Pero no más a la izquierda de Hadash y tal. No. No, en algunos sentidos no. También tenemos que tener en cuenta que habla bastante más sobre el tema seguridad, que es un tema donde típicamente la izquierda israelí no se destaca a la hora de la necesidad de seguridad, y eso también le costó bastante. Se opone al movimiento de boicot contra Israel, que algunos miembros del partido Hadash apoyan, pero los demócratas, con Golan en la cabeza, se oponen a eso, y también fue muy crítico de Hamas y el 7 de octubre, cosa que algunos dentro de Israel critican que, por ejemplo, Ahmed Tibi no fue lo suficientemente crítico en condenar el terrorismo palestino. Tuvimos la posibilidad de conocerlo en persona el año pasado, un hombre muy cercano a la gente, muy dado, éramos representantes de distintos países, culturalmente se acercó a todas las delegaciones que estábamos presentes y habló con
Para mí un discurso que fue muy claro, obviamente muy político, como tiene que ser desde el lugar que él ocupa. Me parece que puede conquistar masas con lo que tiene para decir, como lo tiene para decir. Sí, y un tema que también muchos israelíes asocian con Golán es que el 7 de octubre, como militar retirado, lo que hizo fue ponerse de vuelta su uniforme del ejército, pedir un arma y fue a rescatar jóvenes que estaban escondiéndose alrededor de la fiesta Nova. Y eso también para muchos israelíes representó también un momento de humildad y de heroísmo que hace que incluso quienes no son particularmente de izquierda y que entienden que Golán tal vez es demasiado crítico con respecto a la situación actual de Israel, lo respetan. Y eso pasa mucho. También los demócratas son el único partido judío que dice abiertamente que en el próximo gobierno de Israel hay que integrar a los partidos árabes en la medida que ellos quieran, y que también se comprometió a presentar candidatos árabes en lugares viables dentro de la lista de candidatos a diputados. Chicos, faltó la foto. La foto con Yair Golán, ¿no la trajeron? Yo tengo una, no la traje, pero la traigo para otro programa. Probando dulce de leche. Es verdad, tenemos videos. ¿Y qué Sí. opina del dulce de leche? ¿Le gustó? Dijo que le gustó, pero Bueno, ¿qué iba a decir? correcto. Me gusta cuando vienen las bandas argentinas y le dicen, ¿probaste dulce de leche? ¿Te gusta Messi? Entonces vienen bandas y lo único que hacemos es hablar de Argentina, cuando viene Argentina en vez de la banda. Bueno, hicimos un poco eso con Golán. Bien, podemos dar por completado el mapa político. Vamos a pasar a las encuestas. Tenemos también varias encuestas Sí, que salieron, siguen saliendo hasta hoy, porque nos pasó esto de, tenemos las encuestas del domingo hasta ayer y recién sumamos 2 más, absolutamente. sobre Tenemos- diferentes escenarios también. Tenemos una que te mandé mientras yo estaba viniendo al estudio, que me acabo de dar cuenta que no la sumé al PowerPoint, pero ya lo vamos a hacer. Si podemos yo mostrar en pantalla, primero cómo quedó nuestro mapa. Por supuesto, es discutible y es un mapa simplificado, pero acá tenemos un poco la realidad política dentro de Israel. Como ven, nadie es pro Netanyahu y muy adepto a la solución de 2 estados. Antes- Si quieren, Sí. perdón. No, está bien. La gente que nos está escuchando o mirando puede sacar una captura de pantalla y nos hacen dibujitos de cómo modificarían este mapa que armamos. Me encanta. Si no están de acuerdo, por favor dejen sus opiniones en los comentarios de YouTube o de Spotify, que queremos que sea un espacio de debate. Bien, podríamos armar una especie de pieza gráfica para Instagram y dejarles como la pieza. Me gusta. Sí. Pero ¿saben qué me parece importante? Cuando nosotros, ojalá fuera tan fácil como decir, esto es un candidato que le está yendo bárbaro, este va a ganar. La realidad es que el sistema político israelí es complicado. Y esto es importante para tener en cuenta antes de hablar de las encuestas. Acá tenemos que ver no solamente cómo le va a los partidos en particular, sino cómo les va a los bloques, que en principio parecería, no sabemos bien, van a ser el bloque pro-Netanyahu y el bloque anti-Netanyahu. Tal vez podemos hablar de 3 bloques, porque el sistema político de Israel, ahora John, si podemos ver la presentación, este es el parlamento israelí cuando está más lindo que nunca, vacío, y lo que tenemos es un sistema parlamentario. ¿Están en vacaciones? No, esto era cuando se había vaciado el parlamento, decidió disolverse. El israelí cuando va a votar ve esto. Ve una boleta, ve una urna con un montón de boletas, 30, 35 boletas, pone esas urnas en un sobre y típicamente van a entrar unos 12, 13, 14. Yo no veo bien, partidos. de lejos parece el Alefet, el abecedario. Es que cada Cabeza partido obrera. tiene una sigla, que es una letra, de 1 a 3 letras, y abajo dice el nombre del partido. Esto es tradicional. Acá, por ejemplo, podemos ver los resultados electorales del 2022. Como ven, ningún partido saca la mayoría. El Parlamento tiene 120 diputados, Claro. pero el partido más grande fue el Likud con 32. Como no necesitas una mayoría para poder gobernar, vos tenés que hacer alianzas con otros partidos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Netanyahu como jefe del partido político más grande? Hizo una alianza con estos partidos, como ven, muy diversos. Ok. En O las sea, hay caras de los 120 asientos, necesitas 61 para tener mayoría. Así es, 61 es el número mágico. Y si se fijan, 32 más 14, 46, más 11, 50, tengo mucho miedo de equivocarme, 57, más 7, 64. Formó una alianza con 64 diputados. A ellos después se sumó el partido de Guidón Sar, que se separó de Benny Gantz, y la alianza actual es de 68 diputados. La clave es 61. Necesitas 61 para poder formar un gobierno y para sostenerlo, porque en cualquier momento, si vos perdés esa mayoría, te pueden hacer un voto de no confianza y el gobierno se disuelve. Que de hecho, creo que
¿Fue este año o el año pasado que hubo un intento de voto de no confianza? A fines del año pasado y pasado. fracasó, y después aprobaron el presupuesto, así que ahí ya llegamos todos a la conclusión de que el gobierno iba a llegar a su final, 4 años. Y que de hecho entiendo que el reglamento de la Knesset es que si una vez se intentó hacer un voto de no confianza, tenés que esperar recién 6 meses para hacer de vuelta ese proceso. Así es, entonces fue malgastado eso. Muchos gobiernos en la historia de Israel se disolvieron, se llamó a elecciones nuevas y se tuvieron que rearmar, a veces con la misma persona a la cabeza. Por eso este es el parlamento número 37 en un país que tiene 78 años. Vemos que el promedio es de 2 años, 2 años sí, monedas dentro del gobierno. Hay algo interesante que estábamos viendo ahí, que aparece segundo Lapid, el partido de Lapid. Así que es. está tapado, ahí está. Es increíble la evolución al día de hoy si vemos las encuestas que salieron esta semana. Sí, y si quieres ver evolución, Luqui, te presento este gráfico clarísimo. A la pelota. Para este gráfico es oro para los nerds de las elecciones. Yo veo Caos. la Patagonia. Ahí está como la Concagua. Sí. ¿Qué muestra esto? Van a salir un montón de comentarios después de esto. ¡Ay, no! Esto es un gráfico agregado de diferentes encuestas a lo largo del tiempo. Es decir, que muestra cómo los partidos evolucionan desde las elecciones pasadas hasta el día de hoy en las encuestas de opinión, sumadas, no por una encuestadora en particular, sino en total. Bien. El que tiene un pico enorme, Sí, que es turquesa o celeste, sí. ¿quién es? Tu amigo Yair Lapid, Ok. el actual jefe de la oposición israelí, que cuando tuvo ese pico en noviembre de 2023. Ok. Que es lo que pasó como principal referente de la oposición, ganó electoralmente cuando a Netanyahu lo criticaron, que es este azul oscuro. Netanyahu cayó en las encuestas y por lo tanto, no necesariamente, pero en este caso Lapid se benefició y a partir de ese momento cayó en picada. ¿Cuál fue el quiebre, por así decirlo? No sé si hubo un momento de quiebre en particular. Lo que sí podemos ver es que hasta la semana pasada Lapid tenía el mínimo, o estaba muy cerca del mínimo que hace falta para entrar al Parlamento. Acá está la línea punteada muestra partidos que teóricamente quedan afuera. Y en ese momento decide hacer una alianza con la figura hoy en día más grande dentro de la oposición, que es Bennett. Y acá podemos ver la evolución de diferentes partidos, incluso partidos nuevos. Por ejemplo, Bennett, que anunció que se iba a presentar a elecciones, pero hasta ahora no tenía nombre para su partido. Pero este gráfico es dificilísimo, solamente para que sepan que las cosas fueron cambiando mucho en los últimos 4 años. Incluso podemos ver que Netanyahu cayó políticamente y luego se recuperó lentamente a lo largo del tiempo, y por eso hasta las encuestas de esta semana era el candidato número 1 en la mayoría de las encuestas. Y puede ser que una de las causas que haya sido la responsable de haber caído tanto es el frente a Democratim. Puede ser, en un momento a Democratim acá podemos ver que... Digo, ¿para dónde se fueron esos potenciales votos? ¿A dónde se fueron esos votos? Bueno, la que más se benefició fue la derecha anti-Netanyahu. Figuras como Lieberman, figuras como Bennett. Es decir, gente que... La izquierda también se fortaleció bastante. Piensen que, ahora vamos a las encuestas, pero estaba en un punto muy bajo en noviembre de 2022 y empezó a recuperararse, pero también empezaron a aparecer otras figuras de derecha. La famosa derechización, por así decirlo. Sí, pero que hay una derecha pro-Netanyahu y una derecha anti-Netanyahu. Ok. Volvemos a ese tema de que de repente parece como la principal discusión. Es otro eje. Sí. ¿Querés ver encuestas? Vamos a ver encuestas. ¿Qué vemos acá, Luqui? ¿Querés contar? A Te agarré ver. en medio mate. No sé si tengo el mismo. Sí. Bueno, acá vemos que el bloque Netanyahu, aparentemente, según una encuesta que salió hoy, sacaría 50 escaños frente a una posición que sacaría 61 escaños. Es un escenario muy positivo para una alternativa al gobierno actual. Lo que sí veo es que las encuestas de los días anteriores le daban un poquito más a los partidos árabes. ¿Pasó algo estos días? Puede ser que algunos votos hayan migrado. La realidad es... Pueden ser otros números de teléfono, tal vez. Sí, hay que mirar el conjunto de las encuestas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Los partidos árabes son parte de la oposición. ¿Por qué figuran separados? Porque algunos de estos partidos no se comprometen al día de hoy a hacer un frente común contra Netanyahu. Es decir, no necesariamente van a dar los votos a un gobierno alternativo de la oposición. Ahora, si lo sumamos, y podemos volver acá a la encuesta, en realidad tenemos una oposición de 70 diputados contra 50. Este Beyahad es el partido de Bennett y Lapid que se acaba de formar. Salta, según esta encuesta, que es de hoy, a ser el primero en las elecciones. Y como dijimos antes, no sería raro que los partidos árabes
formen una coalición con la futura coalición de la oposición. Sí, y también dijeron que se van a presentar en teoría juntos, pero todavía no está formalizado ese acuerdo. Podemos ver la vuelta de la lista árabe unida y después tenemos que ver si esto en realidad lleva un salto más grande. ¿Qué pasa? O sea, tenemos que tener en cuenta, los árabes israelíes son el 20% de la ciudadanía israelí. ¿Por qué entonces tienen solo 9%? Porque tienen un grado de abstencionismo más grande que la sociedad en general. El voto no es obligatorio y hay menos votantes. Lo que están intentando es hacer que la mayor cantidad de gente vaya a las urnas para que estén representados en un 20% lo más cerca dentro del Parlamento. Por eso antes dije 2 refiriéndome al trotskismo, pero sé que son 20, pero no representaba ese número, entiendo. Están subrepresentados. Exacto. Entonces, acá vemos una formación Pero de... te pueden definir una elección. Sí, sobre todo si miramos una encuesta como esta. ¿Qué es lo que pasa acá? No, vamos a ver esta, porque la otra todavía no. Bien, esa la tengo. Esta encuesta muestra que ni el bloque de Netanyahu, ni el bloque de los partidos que se comprometieron a armar juntos un gobierno anti-Netanyahu llega a los 61. Okay. Sí o sí tienen que incluir a por lo menos parte de los diputados de las listas árabes, que no queda claro hasta qué punto van a querer ser parte de ese gobierno. Bueno, pero con la coalición actual del gobierno seguro que no, porque Seguro. de hecho a Lapid y a Bennett los acusan de ser amigos de Abbas. Exactamente. Netanyahu sacó un video con inteligencia artificial donde los líderes de la oposición se sacan las máscaras y aparecen los líderes de la oposición árabe diciendo son lo mismo, con un dejo racista importante Sí. como campaña política. Pero entonces en esta encuesta, que es de otra encuestadora, podemos ver que hay bloques que están divididos muy parejos. Esto es una constante hace tiempo. Están como medio cristalizados el bloque pro Netanyahu y anti Netanyahu. Los partidos árabes tienen la clave para formar o no formar gobierno. Puede pasar que ninguno forma gobierno. Y eso lo hemos visto en el pasado, no tan lejano, que entonces los israelíes tienen que votar de nuevo, y posiblemente de nuevo, hasta que se forme un gobierno nuevo. Ujú. Bien, vamos a ver otra encuesta. ¿Querés ver las hipotéticas? Vamos a ver vamos a ver las hipotéticas, o si no podemos pasar a hablar de Beyahad. Dale, Y- contanos y- de Beyahad. Y después, si querés, terminamos con una encuesta hipotética al final. Bien, el domingo, no recuerdo bien qué medio, pero hubo una nota que salió que decía que el partido de Yesh Atid de Lapid y Bennett 2016, es muy gracioso que se llame Bennett 2016, van a formar una lista conjunta que se llama Juntos o Beyahad y que estaría liderado por Bennett. Bueno, como habíamos dicho, Lapid perdió bastante potenciales votantes, entonces le estaría dando el lugar a Bennett. Ahora, ¿qué pasa? Hay otra figura muy importante de la oposición en este momento, que es Eisenkot, ¿no? Y que a él lo están llamando para unirse. El tema está en que hay bastante ego y él todavía no termina de unirse porque quiere ser el líder de esa alianza. Pero por el momento sería Bennett. ¿Qué? No dije nada. No. Actualización. Actualización. Sí, quería, si querés, antes de pasar a Valeria para cortar radicalmente con este tema, quería solamente un segundo comentarles que hay algunas encuestas hipotéticas que presentan escenarios que en la actualidad no se dan. Y vamos a mostrar, en primer lugar, una encuesta que es diferente a las demás, que es la excepción, que es la única que muestra que Netanyahu formaría un gobierno. Si podemos verla en pantalla, es la encuesta de Canal 14, la más vinculada al gobierno de Netanyahu, y lo que muestra es un Likud fortalecido, no tan debilitado, a un Smotrich que entra, y esto en total genera un bloque pro Netanyahu de 65 votos. Y una ¿Es la oposición única débil. encuesta que le da como ganador? Por ahora sí. Y dos encuestas ya para cerrar este tema, hipotéticas. Una dice, ¿qué pasa si la fiesta de las alianzas no termina acá? Acá lo que vemos en esta encuesta es qué pasa si la alianza Bennett y Lapid incluye a Gadi Eisenkot y forma un gran partido de centro. Entonces acá también tenemos una situación poco clara donde ni el bloque pro Netanyahu ni el bloque anti Netanyahu formarían un gobierno. Va a depender del bloque de los partidos árabes y de un partido que según esta encuesta entra, que es el partido de los reservistas, un partido que oficialmente no se comprometió ni a un lado ni al otro.
Finalmente aparece una otra encuesta hipotética, y con esto ya terminamos. ¿Qué pasa si Netanyahu se retira de la política? Le preguntaron a la gente. Estas encuestas hipotéticas no son necesariamente muy exactas, pero son interesantes para entretenerse. El Likud pierde votos, se aleja todavía más de poder formar gobierno, y la oposición, al menos en esta encuesta, está a muy poquito de formar un gobierno de oposición sin los partidos árabes, pero hace falta reforzar por las dudas que la sociedad árabe y sus partidos tienen derecho a ser parte de su propio gobierno como cualquier minoría. Bien, y antes de pasar a Judaísmo Pop, hay una encuesta igual que no estamos viendo, ya que estamos viendo potenciales escenarios, de el rumor de un nuevo partido dentro de lo que sería el Likud. Ahí lo tenemos en pantalla. Que sería el Likud Bet, y que sería, por así decirlo, una oposición dentro del Likud. Tenemos algunos nombres de quienes podrían formar este nuevo partido. Tenemos al diputado del Likud, Yuli Edelstein, el ex ministro de Finanzas, Moshe Kalon, el de la viceministra de Asuntos Exteriores, Sharon Haskel, y el del embajador ministro ante la ONU, Gilad Erdan. Son todas personas que fueron o expulsadas del partido Likud o que están dentro de una oposición interna. Es interesante pensar qué harían ellos en caso de presentarse a elecciones, si darían sus votos a la oposición haciendo un gobierno con la izquierda, con partidos árabes, o si simplemente se terminarían replegando de vuelta en el Likud o haciéndole la vida imposible a los dos bloques sin cerrar una alianza con ninguno. Hay una encuesta del Canal 12 que dice que podría restar apoyo a la coalición, pero en última instancia lo que haría es debilitar a la posición del bloque opositor en realidad. Así que en conclusión, todavía es un escenario muy abierto. Nos esperan 6 meses muy muy intensos. Para los que nos interesa la política israelí, hay un consenso de que estas elecciones son muy decisivas para el futuro de Israel en un contexto muy particular, y habrá que seguir prestando atención y trabajando el tema. Y bien, van a estar escuchando en el futuro que vamos a estar hablando de las elecciones, y ahora sí, vamos con Judaísmo Pop. Bueno, estoy muy entusiasmada porque hoy les quiero hablar de 3 personas. Venimos de hablar de disputas políticas, fragmentaciones, y yo les voy a presentar un poco, no sé si disputas familiares, pero distintos escenarios familiares y cómo la identidad judía está presente en estas 3 figuras. La primera figura que les quiero mencionar, si yo les digo Paz Martínez, ¿lo ubican? Sí. De la canción de una novela que pasaba mucho hace años. ¿Cuál canción? ¿La de Padre Coraje? La de Padre Coraje. No la voy a cantar porque Ay, por favor. no le quiero hacer eso a nuestros espectadores. No, a ver, si yo te digo Prohibido Nuestro Amor. ¿Y qué? Ahí va, Los dos sabemos. Sí, ahí está. ¿Por qué? Autor de numerosos éxitos, cantautor, compositor, músico. Una figura maravillosa. Ícono de las cortinas de las novelas icónicas, ícono de lo icónico de la televisión argentina, y no solo de la televisión argentina y de cortinas musicales que escuchamos en nuestro país, hizo también una canción para Madonna. ¿Cuál? You'll See. No la conozco. You'll See. Sí, la reconoces. O sea, me da mucha vergüenza cantar, pero... Madonna, que dicho sea de paso, se convirtió al judaísmo. Sí. Y estudió Kabbalah. Y estudió Kabbalah, tal cual. Paz Martínez también le ha hecho canciones a Rodrigo Bueno, a Miranda. ¿Suena judío su nombre? No. Me da mucha paz. El mío tampoco, igual, mi primer apellido, así que... Los judíos Cierto. venimos Es relativo. en todos los apellidos, formas y colores. Exacto. Y este hombre que nació bajo el nombre de Norberto Alfredo Gurvich, su padre, David Gurvich, porteño del barrio de Villa Crespo, en un momento se fue a Tucumán y conoció a quien fue después la madre de Paz Martínez, una señora tucumana de apellido Martínez Paz, y entonces él toma el nombre de su madre como nombre artístico. Tenemos un videíto, pero no nos va a dar mucho el tiempo. ¿Nos da Tenemos tiempo? tiempo. Perfecto. Vamos a compartir un videíto de Paz Martínez donde nos cuenta un poco de su familia en una entrevista. Yo nací en San Miguel de Tucumán. Mi mamá tucumana, Fortuna, mi hermano Chiqui, tucumano. Mi viejo era porteño, de Villa Crespo, judío, David Gurvich. Mira. Que claro, que mi viejo era de idea de izquierda. Sí. Era gráfico, y como correspondía en esa época, era todo de idea de izquierda. Y arengaba a los obreros acá a la salida, lo metían en cana. A mi viejo todo el tiempo. Claro. Lo metían, se llenaba de piojo y lo soltaban a los 2 días.
debe haber hecho alguna peor, porque se escapó para Tucumán, Uf, sí. David. Y ahí la conocí a mi mamá. Claro. Entonces, como mi viejo era gráfico, puso una imprenta, un diario y todo lo demás. Al poco andar ya se metió, no con gente de muy de izquierda, pero ya se afilió al radicalismo. Y iba a todas las reuniones de los radicales. Y empezó a escribir, empezó a imprimir un diario y una revista opositora al régimen de Perón. Sí. Mirá, Eso de ser rubio y ojos claros en Ruanda. claro. Era una de las provincias más peronistas de nuestro país es Tucumán. Sí. Tucumán. Y en una oportunidad lo comenté una vuelta. Yo era muy chico, tenía 6 años. Y mi hermano 2 años más que yo casi. Mi papá, estábamos jugando al fondo, estaba delante la imprenta, la casa y el fondo. Y había una parecita chiquita que daba al lado a un lugar donde había carros que eran tirados por caballos. Viene mi viejo corriendo, me da un beso a mí y a mi hermano en la cabeza, mi papá, y saltó por la pared así y ¿Se desapareció. escapó? No. Desapareció mi viejo. Primero, yo 6 años codificar, ¿qué está haciendo mi Claro, papá? claro, Claro, claro. No había manera. Desapareció mi viejo. ¿Nunca más? Conclusión. A los pocos días, yo era muy pegado a mi papá. ¿Sabés lo que hacía? Para recordarlo, me iba al ropero donde tenía la ropa mi papá. Sí. Y le olía la ropa. Ahora, ¿nunca más lo viste? Sí, por supuesto Ah. que sí. Le olía la ropa a mi viejo. Conclusión, al poco tiempo llegó de donde estaba mi papá se había rajado para Buenos Aires de vuelta, una encomienda. Aparece el padre, como él dice, hacia el final del relato, se reencuentra. En un momento el padre le manda encomiendas a la madre para darle a entender que está bien y luego le dice a la madre, a Fortuna Martínez Paz, que se vayan de Tucumán para Buenos Aires, ahí se reencuentran. Y cuenta en muchas oportunidades Paz Martínez algunas andanzas de su padre, que estaba muy involucrado a nivel político y no solamente se mandaba algunas a nivel político con su activismo, sino que también él cuenta que en un momento él quería una guitarra y a los 14 años el padre le regala una guitarra preciosa. Aparentemente el padre pagó solamente la primera cuota Bien, de la guitarra. bien. Sí, sí. Pero es fascinante cómo va contando estas anécdotas de David Gurvich. Barrani pagó. Y parece que sí, parece que sí. Barrani. Sí, sí, sí. Sí. Y muchos de los temas de Paz Martínez tienen que ver con el amor, con el desamor, con el amor en el marco de la legalidad, con el amor en el marco de la ilegalidad. ¿Y qué? Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay algún tema que hable sobre el judaísmo? No. ¿Sabes que no? Para No. eso pedíselo a Shalom Martínez. Pero sí hay una parte en una canción que él habla de una historia de amor y dice, hoy no me llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó, estoy pendiente del teléfono y no. Hay un misterio que lo presa el corazón y no le deja respirar. Puede ser que tenga que ver con ese periodo de ausencia del padre, pero que él lo relata como si fuese una historia de amor de una pareja. Puede ser. No figura el judaísmo en sus canciones, pero él menciona muchas cosas de su identidad judía en las entrevistas y cómo fue el padre en distintas apariciones que hizo en su vida en distintos momentos, donde lo acerca a la música, le brinda los instrumentos, venían de orígenes muy humildes, pero hace todo lo posible para que él tenga su guitarra y dice que aún así, si bien tuvieron momentos de muchas carencias, fue criado en un hogar de mucho amor, con 2 crianzas muy distintas del lado de la madre y del padre, pero siempre en su familia reinó el amor. Quiero hablarles de otra figura. A mí me da mucho amor. Adelante. A ver. Vamos de la paz a la gloria, a la divina gloria. Gloria Estefan. Ah, no, Divina Gloria. Divina gloria. ¿La ubican? Por supuesto, estuvo en la casa de Gran Hermano 2 días, no sé, 3. Sí, Estuvo muy Vamos. Qué poquito. mal que estoy. actualizate. No veo Gran Luqui. Hermano. Voy a buscar. Ayornate. Me enteré de Vamos casualidad. a ver un videíto del primer minuto de ingreso de Divina Gloria a la casa de Gran Ah, Hermano está. este año. Mira, hay una cabaretera adentro. Ay, niña. Oh, cabaret. Qué guapa. Hola. Qué Hola, onda. bella. ¿Viste? Vos hablemos de onda. Vos Ay, toda qué la mujer onda más como guapa. siempre. Y yo justo entré cantando cabaret. Y bueno, y mirá lo que es la casa. ¿Y qué estás tomando? No, agua. Está Chica, bien, muy agüita, bien. por ahora. Lejaim, Agüita. baby. Adelante.
¿Qué Y si dice? hay alguna canción, perdón, si hay alguna canción que tengas en mente que seguramente conozca, ¿cuál puede ser? ¿De Divina Gloria? Sí. Te voy a cantar una canción en Yiddish. Dale, a ver. No te la voy a cantar. Dale, cantar. Una canción escrita por Divina Gloria en Yiddish. Una canción, tenemos canciones por Divina Gloria en Yiddish, pero que también tienen mucho que ver con su familia. O sea, ella toma los relatos familiares de sus abuelos que escaparon de Polonia en 1942. Tiene un álbum de tango en Yiddish. Mira. No solo eso, sino que tiene un documental que lo lanzó en el 2021 a partir de unos pensamientos y unas como historias familiares, fotos que fue encontrando durante la pandemia. Dijo, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Un documental narra la historia de su familia en el barrio de Once, la presencia de Yiddish en el teatro. Su historia es la de muchas familias más de esa época. Divina Gloria, cuando ingresa a la casa de Gran Hermano, el primer minuto, cuando le dicen de brindar, ella dice Lejaim. O sea, el judaísmo está muy presente. Y en su nadie vida. habrá entendido, pero igual no preguntaron, ¿no? No. Porque si lo dice Divina Gloria, vos fluís. Sí. Un personaje muy Tal vez extravagante. entendieron por relatos salvajes o algo así. Puede ser. Puede ser. Yo sé que también hablo hebreo, además de Yiddish. Ahora, la idea de tango en Yiddish no es tan novedosa. O sea, uno de los que popularizaron el tango como género comercial fue un judío, Max Glucksmann, que era el manager de Carlos Gardel. Pero Creador. además hay discos en Yiddish de creador de qué? Hay un lugar que conocemos muy famoso. El Grand Splendid, que Tal es cual. el Ateneo Grand Splendid, era de él, que era dueño de la mayoría de los cines del Cono Sur, no solo en Argentina, y en las primeras épocas del tango como comercial, como un género comercial, tenías a cantantes de tango en Yiddish como Max Perlman, Hebel Katz, que tiene una canción muy linda sobre Basso Bilbaso. Saludos a la gente de Basso Bilbaso que nos está mirando. Sobre Moisés Ville, sobre las colonias judías, les dedicó canciones en Yiddish, pero no sabía de discos de tango en Yiddish modernos, porque se lo sacó Sí. Divina Gloria, no puede tener tantos años. No, tal cual, modernos, y de hecho lo hace con una banda que se llama Caravana, y también hacen como fusión de otros géneros musicales, no solo tango, sino como un poquito de pop, y es bastante actual, o sea, está el Yiddish traído al hoy en día, acercándolo a públicos de distintas generaciones. Tengo una Mirá. propuesta. Para mí tenemos que traer algunas canciones en Yiddish de la cultura argentina. Sí, me gusta. Versionadas. sí. No sé si lo puedo confirmar, pero creo que ahí está la marcha peronista en Yiddish. Hay un video en YouTube de Sergio Lehrer, un señor que falleció hace no tanto, que canta la marcha peronista en Yiddish, un capo, yo llegué a conocerlo. Y hay una movida interesante de gente que está estudiando Yiddish hoy en día en el IVO, para la gente que quiera averiguar, que tal vez podemos también traer como invitados para que nos cuenten quién es la gente que estudia Yiddish hoy en día, sobre todo de cero, porque están los que Que se es un centro de educaron con Yiddish. investigación. Sí, Sí. de documentación, un archivo de la comunidad judía y hacen cursos de Yiddish. Una cosa es retomar el idioma que hablaban tus padres cuando eras chico, pero la gente de nuestra generación ya no conoce el Yiddish, y hay gente que está estudiando ahora. Yo todavía igual caso algunas palabras porque mi abuela, que si bien ella no hablaba tanto Yiddish, después empezó a estudiar, lo retomó porque en la escuela primaria a la tarde iba a un colegio judío y estudiaba, y cada tanto, viste, como que me repite palabras. Sí, cada tanto tiramos un tujes, cada tanto decimos Spiegel, hay Me palabras. decía Indiger Soldatum Game todo el tiempo. Yo a veces compro Sí. algo como Nasherai, para picar. Sí. Excelente. Bueno, podemos hacer, ya queda, para un futuro episodio. Y por último les quería traer otro ejemplar de la cultura de hoy en día. Es un artista israelí, hace cómics, es diseñador gráfico. Junto con su esposa lanzaron un libro que fue muy reconocido por sus ilustraciones, y lo que él retrata son escenas de la vida cotidiana, pero de una forma muy satírica. Se ríe de su rol como padre, se burla de sí mismo, y él narra las distintas instancias de la consolidación de una familia. Por ejemplo, acá en el noviazgo, donde ella está haciendo un cuadro maravilloso, él le presenta un dibujo así nomás y ella le dice como hermoso, precioso, querido, pues están en el momento del enamoramiento. Esta es la figura 1 que les quería mostrar. ¿Cómo se llama el artista? El artista se llama Yehuda Debir. Es muy joven, tiene 37 años, vive en Tel Aviv, es una persona muy accesible junto con su esposa Maya, están muy presentes en redes sociales, dan charlas, hay una charla TED de la pareja. Después le podemos dejar un par de links en la descripción para que vayan a ver. Sí.
en la segunda imagen vamos a ver la situación de ella embarazada a punto de parir, casi que en trabajo de parto, y él con una fractura en el pie, una tragedia para él. Y Dice que está firmado ahí. El médico le dice que respire. Claro, él está mucho más angustiado que ella. Claro, entonces ahí otra vez se burla de esa situación y en la última imagen... Literalmente un varón con fiebre. Exacto, Absolutamente. gracias por reconocerlo. Soy eso, soy. En la última imagen Basta de hablar de mí sin autorización. vemos una pareja totalmente desbordada, una nena que se orinó, un nene que quiere tomar pecho y el mensaje es feliz aniversario. Un poquito es para traer las narrativas que podemos tener de las construcciones familiares, de qué tan diversa puede ser nuestra identidad en las distintas figuras artísticas, en las novelas, en la música, en un reality show, en los cómics. Y esto también es la mesa de Shakshuka. Hablamos de cosas serias, nos reímos un poco, formamos nuestra propia familia y esperamos que nos sigan acompañando. Bien, estamos llegando al cierre de este programa. Muchísimas gracias, Vale. Vamos a sumar una consigna, además del mapa político, que Kevin, si no me equivoco, ¿cuál era? Bien, en este momento, cuando estamos grabando esto, el jueves 30 de abril, vamos a ver cuándo sale el programa, se está haciendo en Tel Aviv la Cumbre Popular de la Paz. Organizaciones de la sociedad civil que empiezan a hablar de la paz como algo inevitable, que están haciendo contactos, que abren vías de comunicación mientras los gobiernos no lo están haciendo hacia la paz. Vamos a compartir material sobre ellos en los próximos días y es algo que da mucha esperanza. Si lo miran, estuvimos viendo la conferencia de apertura con discursos de diferentes referentes políticos, algunos de los cuales mencionamos acá. Así que queremos darles la consigna siguiente. ¿Qué cosas les dan a ustedes esperanza? En este contexto donde hay mucha desesperación, mucha oscuridad sobre el futuro, mucha gente pesimista sobre el futuro, queremos compartir algo positivo. ¿Qué cosas? Pueden ser cosas políticas, pueden ser personas, pueden ser cosas que están pasando en el mundo o en su propia vida. A ustedes les trae esperanza. Bien, sumamos interacción, tenemos mapa político, tenemos la cuestión de la esperanza. Y además recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, Meretz Argentina, y también en Spotify también pueden encontrarnos como Shakshuka. Bien, así que muchísimas gracias, llegamos al final de este programa y nos vemos la semana que viene. Y feliz Día del Trabajador, porque seguramente en el momento en que vean este programa ya habrá pasado. Bien, que todos tengan un descanso importante y que aprovechemos para reflexionar sobre nuestros derechos y todo lo que falta todavía conquistar. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.